Para muchas personas, cuando sale a la luz una cancelación, una acusación grave o una funa hacia una figura que ellos admiran, lo más impactante y doloroso no es tanto las acusaciones en sí, sino que estas situaciones suelen traer consigo una gran decepción, una realización dolorosa de que alguien que para ti era un sinónimo de admiración, felicidad y que puede que incluso le considerarás como un espacio seguro, termine siendo una persona despreciable, con un historial terrible o incluso directamente un criminal. Y naturalmente en este tipo de casos, mientras más alto estés, más fuerte es la caída. Casos de este tipo son lamentablemente comunes, pero sin duda alguna hay una comunidad en concreto en el internet actual para quien esta situación es considerablemente más frecuente de lo común. Aparte de otras como canales hispanos de críticas o los youtubers anglosajones de juegos como Minecraft, está la comunidad furry. A lo largo del tiempo, usuarios queridos por gran parte de esta comunidad han terminado siendo expuestos por tener tendencias, preferencias y haber cometido actos verdaderamente deleznables, en algunos casos siendo expuestos por terceros y en algunos un poco más raros, por mano propia. Pero la comunidad furry ha corrido con la mala suerte de que en estas ocasiones en que miembros de la comunidad han sido expuestos a nivel masivo, suele ser por razones verdaderamente terribles. Y en algún momento hubo un caso que dejó especialmente traumatizada a la comunidad furry, pues esta vino de parte de un usuario que en algún momento se planteó como alguien que quería llevar al mundo en general una imagen mucho más positiva y amigable de esta comunidad, que buscaría romper los tabúes, superar los prejuicios y buscar entendimiento y aceptación para la comunidad que, además, le tenía un enorme aprecio. Todo eso para que al final esta persona tan querida, apreciada y admirada por tanta gente, terminara siendo probablemente uno de los exponentes más trastornados y enfermos de toda la comunidad, incluso siendo repudiado por personas que de manera abierta abusaban de animales. Si te interesa conocer la historia del youtuber furry que quiso cambiar la percepción del mundo ante la comunidad furry, pero que detrás de escenas ocultaba un pasado increíblemente oscuro, quédate en este video, pues esta es la historia de Kero the Wolf, el youtuber furry que era un monstruo. Pero antes de comenzar, un mensaje del patrocinador de este video. Este video ha sido posible gracias a 1xBet. 1xBet es una casa de juego en línea la cual te ofrece opciones para participar en juegos y apuestas, tanto los que forman parte de sus propias plataformas como en eventos deportivos en la vida real. 1xBet es una de las plataformas más relevantes y populares de su tipo, debido a todas las facilidades que te da tanto a la hora de debitar como acreditar tu cuenta, al igual que estar disponible en muchos países, incluido toda Latinoamérica. Y si al ingresar por primera vez utilizas el código DOTG1X, obtendrás un 100% de bonificación, o sea que cualquier monto que tú acredites a tu cuenta te lo va a valer para literalmente el doble. Siempre antes de utilizar estos servicios recuerda corroborar las normas con respecto a tu región y jugar de manera responsable y solamente si eres mayor de edad. Muchas gracias a 1xBet por patrocinar este video y sin más por el momento, comenzamos. Esta historia comienza con Joshua Hoffman. Originario de Pittsburgh, Pensilvania, fue un chico que en sus años de adolescencia comenzó a tener contacto y a tomar interés en el fandom furry. La actividad en internet más temprana registrada de Joshua fue a través de la creación de perfiles en Twitter y Furaffinity alrededor de finales de 2012, pero en julio de 2013, de en ese entonces 18 años, creó su canal de YouTube bajo el nombre de Kero the Wolf. En principio, Kero utilizaba su canal principalmente para documentar y bloguear sobre eventos y juntadas furries en diferentes partes de Pensilvania, y poco después comenzó a hacer videoblogs de un estilo más comédico hablándole a la cámara. Y la verdad, este contenido tuvo una aceptación bastante positiva en la comunidad, pues proyectaba cierta confianza que hacía sentir a sus espectadores como si estuvieran hablando con un amigo más. Es aproximadamente por esta época que Kero llamó la atención de Ashley Fox, una youtuber también del área de Pittsburgh que llegó a conocer a Kero, pues esta era ocasionalmente activa dentro de la comunidad furry local. Ashley, al menos a nivel público, nunca estuvo demasiado relacionada con Kero, pero fue sumamente relevante para esta historia, pues Ashley fue que conectó a Kero con Shane Dawson. Que pues, independientemente de cómo está la cuestión con Shane Dawson hoy en día, bastante jodido sinceramente, en ese entonces era de los youtubers más respetados y con uno de los fandoms más leales de toda la plataforma en inglés, además de tener poco más de 10 millones de suscriptores en ese momento, así que cualquier persona que fuera el foco de uno de sus videos iba a tener una exposición increíble.
A lo largo del video de Shane, este no solo reaccionaba al contenido de Kero, sino que durante gran parte de este video lo entrevista y comienza a adentrarse poco a poco en lo que representa este colectivo. Y en realidad da la impresión de que al final del video, Shane queda con impresiones muy positivas del colectivo furry, viéndolo como un fandom que, aunque puede tener sus cosas raras, es tan normal como cualquier otro. Pero entre las preguntas de dicha entrevista hay una que resaltó bastante y que en retrospectiva choca tremendamente con todo lo que pasaría después. Pues Shane le preguntó acerca del aspecto sexual de la comunidad furry, pues en ese entonces mucha gente pensaba de manera errónea que el ser un furry no era otra cosa que un fetiche. Y Kero aclaró que no necesariamente es así, que si bien hay personas interesadas en esos aspectos de la comunidad, la gran mayoría no, y que él mismo no estaba interesado en los aspectos sexuales de su hobby. Este video fue bastante bien recibido por la comunidad de Shane Dawson, lo cual hizo que el canal de Kero tuviera un boom de suscripciones y visitas enorme. Tal cual Shane en su propio video animó a sus seguidores a que llevaran a Kero a los 100,000 suscriptores, pues parece que Shane se quedó con una imagen sumamente positiva de Kero y él consideraba que alguien como él sería un digno y positivo representante para la comunidad furry en internet. Y la comunidad que se formó en el canal de Kero realmente lo tenía en muy alta estima. Kero se mostraba como una persona de humor alegre que transmitía buenas sensaciones y para el público en general se hacía bastante fácil el superar el shock inicial que suele estar asociado con la comunidad furry. La verdad, sin exagerar, Kero prometía poder dar una imagen mucho más positiva a su comunidad y tal vez aportar de una gran manera a que los furries fueran mejor aceptados en el internet y en el mundo. Kero era bastante apreciado incluso porque en sus videos tocaba temas que eran bastante delicados para la comunidad furry, que la mayoría simplemente ignoraba, como aquel video en el que de manera descorazonada hablaba sobre un persistente problema de abuso de drogas en las convenciones de este fandom. Todo esto después de haber perdido a quien era su pareja, en ese entonces consecuencia de una sobredosis, lo cual ante los ojos del mundo mostraba a Kero como alguien que legítimamente estaba preocupado por sus similares y quería que la comunidad furry fuera un lugar mejor y seguro para todos. Para julio de 2018, Kero estaba rankeado dentro del top 10 youtubers furry de toda la plataforma, con más de 100,000 suscriptores. Llegó a participar en colaboraciones con otros grandes youtubers de la comunidad y parecía que Kero tenía una larga y prometedora carrera por delante. Pero un día de la nada, el video de Shane desapareció. Ni Shane ni Kero dieron explicaciones al respecto, pero poco después se sabría cuál fue el motivo de esta retirada. El 16 de septiembre de 2018, un usuario de Twitter llamado Aquila publicó un hilo y un grupo de Telegram en donde acusaba a Kero the Wolf de formar parte de una comunidad en línea dedicada al zoosadismo. Una acotación interesante que creo que vale la pena recalcar sobre estas filtraciones. Este tal Aquila, la persona que filtró por primera vez todo este asunto, durante toda su narrativa y durante toda su funa, en todo momento siempre trató de hacer una distinción entre el zoosadismo y la zoofilia. Si vieron el video tocando el tema de Hypnotist Sappho, que si no lo han hecho les recomiendo que lo vean antes de continuar con este, les va a ayudar a tener contexto y perspectiva sobre muchas cosas. Pero si vieron ese video notarán por el símbolo de cita en el nombre de Twitter de Aquila que esta es una persona que se autodenomina como zoófila. De nuevo, todo eso explicado en el video de Hypnotist Sappho. Esta persona Aquila, a la hora de filtrar estas conversaciones, adjuntó el mensaje: los zoófilos no somos así, haciendo esa distinción utilizando el término zoosadismo para referirse a algo diferente, que sí, técnicamente es algo diferente, pero bueno, ya van a ir viendo por dónde es que va el asunto más o menos. El zoosadismo se define como la obtención de placer sexual derivado de maltratar y torturar animales. Es además uno de los 3 elementos de la pirámide de McDonald que puede indicar comportamiento psicopático en jóvenes. Eso junto con la piromanía y cosas como el orinarse en la cama mientras se duerme. En este caso, a la hora de hacer este hilo me da un poco la impresión de que el proceso de razonamiento de Aquila era que eventualmente estas filtraciones iban a terminar saliendo y como para querer dejar un poco mejor a la gente de su comunidad y que no los juntaran tanto, quiso exponer a Kero y separarse y distanciarse de ese círculo y esas actitudes y esos hábitos para dar como la distinción de que él y la gente que es como él, recordemos, no maltratan animales. Solamente se los quieren coger, pero bueno, detalles. No sé, quería mencionarlo solo porque ya eso se me hace de plano bastante ridículo, pero tampoco nos adelantemos.
Estas filtraciones fueron recopiladas en un hilo por un usuario de nombre Mordecai, pues para el día siguiente la cuenta de Akira fue suspendida por motivos desconocidos. Este nuevo usuario de paso aclaró que en esas capturas hay varias otras personas involucradas, pero que su enfoque principal sería Kero, además de que no sabía quiénes eran estas otras personas, que las conversaciones tienen varios años de antigüedad y que no está relacionado con Akira de ninguna manera, ni siquiera sabe quién es. Pero antes de que la cuenta de Akira desapareciera, este dejó unos últimos mensajes en los que daba a entender que el motivo por el que realmente revelaba esta información es porque fue algo que se desarrolló en círculos cercanos de personas que Akira conocía y que no quería tener ningún tipo de relación con estos círculos y mucho menos ser cómplice de encubrir estas conductas. Ahora, no voy a entrar en absolutamente nada de detalle sobre cuáles eran los contenidos de esas grabaciones porque es contenido legítimamente desagradable y perturbador y que absolutamente le podría arruinar el día a más de uno. Si tienes una curiosidad legítima al respecto, en internet puedes encontrar documentos e hilos que más o menos resumen qué era lo que se veía ahí, pero por lo menos ahorita no voy a mencionarlo demasiado. Igualmente, toma en cuenta que aunque son resúmenes, es material de naturaleza muy cruda y que por muy diluido que esté, igual puede ser algo bastante explícito, así que búscalo bajo tu propio riesgo. Pero a muy grandes rasgos, estas comparaciones era básicamente Kero junto con otras personas discutiendo temas de abuso, maltrato, tortura y en algunos casos incluso el asesinato de animales. Esta filtración se volvió el foco central de la comunidad furry entera, y durante varios días en foros e hilos, incluso en YouTube, se comenzó a debatir sobre este asunto. Y dentro de todo, la reacción inicial contra Kero no fue tan violenta, pero principalmente porque muchas personas tenían fe en que hubiera una explicación, que todo fuera un malentendido, sacado de contexto o que directamente fuera falso, pues la gente tenía en una muy alta estima a Kero, al punto de darle el beneficio de la duda y una oportunidad para explicarse. Y de hecho, Kero dio una explicación, la explicación de que eran conversaciones falsas, que su cuenta de Telegram había sido hackeada y que la persona en esas conversaciones ni siquiera hablaba de la misma manera que él, lo cual la verdad son explicaciones, por decir algo, muy flojas. Sin embargo, a pesar de eso, hubo bastante gente que estuvo dispuesta a darle el beneficio de la duda, pues Kero proporcionó algunas pruebas que pretendían demostrar que su cuenta de Telegram efectivamente había sido hackeada alrededor de esa época. Pero toda la facha de Kero se vendría abajo cuando Kiwi Farms tomó cartas en el asunto. Es necesario establecer que entre todas las conversaciones filtradas no todas estaban relacionadas con el material explícito, sino que también había muchas conversaciones de temas algo más casuales que simplemente son conversaciones entre amigos. Así que, agarrándose de eso, gente en Kiwi Farms comenzó a comparar detalles mencionados en las conversaciones filtradas con detalles de la vida personal de Kero que se habían hecho conocidos de manera oficial a través de diferentes medios. Pero resulta que a la hora de hacer comparaciones, la persona de las capturas sí que hablaba como Kero, y además coincidía en muchísimas cosas bastante personales. Mismos fetiches, mismos gustos musicales, mismo estado de origen, hablaba de videos que Kero había publicado antes de que esos fueran públicos, mensajes sobre el perro de Kero hablando de que este se encontraba enfermo pocos días antes de que falleciera, cosa que Kero anunció de forma pública solo después de que su perro muriera. En general, una serie de detalles tan casuales y de tan poca relevancia que si estas capturas fueran verdaderamente falsas, tendrían que haber sido hechas de manera tan ridículamente minuciosa y por alguien capaz de imitar la forma de hablar de Kero y saber detalles tan personales de la vida de Kero para poder recrear conversaciones, incluyendo esos detalles de manera tan natural. Sería la falsificación más intrincada e impecable de la historia. La persona o personas que hubiesen orquestado esto habrían tenido que hacer un trabajo de falsificación literalmente perfecto. Mientras tanto, Kero no tenía una defensa sólida para refutar estas conexiones y simplemente mantenía su posición de decir que era inocente. Sin embargo, para este punto, personas en Kiwi Farms y 4chan se habían interesado en la situación y continuaron indagando más y más hasta dar con un portal llamado Beast Forum, en donde dieron con una cuenta llamada The Dogman 2, en la cual se encontraban fotos publicadas en 2012 de un cachorro de 6 meses, el cual Dogman aseguraba haber adoptado hace poco. Una de estas fotos, al buscarla con la búsqueda inversa de Google, redirigían al perfil de Fur Affinity de Kero, con lo cual se confirma que este perro es Koda, el perro de la familia de Kero the Wolf, con la diferencia de que en Fur Affinity, Kero se mostraba feliz y emocionado de tener un nuevo miembro en la familia, mientras que en Beast Forum, Dogman preguntaba cuánto tiempo sería prudente esperar a que creciera antes de poder tener intimidad
con él. En esta cuenta de Beast Forum, muchos de los detalles mencionados por Dogman concordaban con cosas que se sabían de Kero, como el hecho de que Dogman se mudó a Oakdale en Pensilvania, la misma localidad en la que Kero se mudó para atender la universidad. Poco después de esos descubrimientos, Koda eliminó las fotos de Koda de cachorro de su perfil de 4Affinity, lo cual lo hizo ver imposiblemente más sospechoso, al punto en que era prácticamente una certeza que este Dogman era el mismo Kero. Y lo más duro de todo es que, según la información de esta página, para 2017, Kero llevaba 9 años abusando de animales de esta forma, desde incluso antes de que comenzara en YouTube, y durante esa época en la que el video de Shane Dawson lo dio a conocer. Kero, durante toda su carrera en internet, había mantenido esa segunda vida, y de ser verdad eso que dijo de llevar 9 años abusando de animales, este habría comenzado apenas a sus 13 años. Y junto con esto, en estas conversaciones salió a la luz que Kero desde muy joven tiene conexiones con personas muy oscuras, trastornadas y especialmente peligrosas. Y tengamos presentes que estas que te voy a mencionar son solo algunas de las que compartían esos chats con Kero, pero quedan bastantes otras. Snake Thing, de nombre Levi Dane Simmons, quien no solo era considerado como un punto de contacto clave para esta comunidad, sino que actualmente se encuentra cumpliendo 25 años de prisión por hasta 10 cargos de incitación al abuso sexual infantil. Wolf, de nombre Rubén Pernas, originario de La Habana, Cuba, es una persona extremadamente perseguida en su país de origen, cuyas acciones incluso llevaron a una revolución en contra del maltrato animal a nivel nacional, y que sigue libre solo porque en Cuba no existen leyes que condenen esto. Y por supuesto, Tim Wynn, de nombre Timothy George Amoroso, de 60 años en ese entonces, tiene antecedentes de haber estado involucrado en casos de maltrato y abuso animal e infantil por alrededor de 40 años. Y quien lo último que se le llegó a saber es que tenía al FBI siguiéndole la pista. Y viendo que las personas implicadas en estas filtraciones de chats todas habían enfrentado algún tipo de juicio o pena por sus crímenes, ¿qué pasó con Kero? De parte de varios rincones de internet y especialmente Kiwi Farms, se hizo el intento activo de presentar una denuncia formal en contra de Kero, pues se consideraba que las pruebas que se tenían eran lo suficientemente incriminatorias, especialmente un video en donde se retrataba cómo Kero abusaba de su perro Koda, grabado en 2014, el cual fue encontrado en 8chan en 2018, pero que fue publicado por Kero originalmente en Beast Forum en 2014. El detalle es que este caso fue presentado a la policía del estado de Nueva York, y en Nueva York la bestialidad es considerada un delito menor, lo cual hace que su prescripción sea de 2 años. Así que para 2018 era 2 años demasiado tarde para poder accionar en consecuencia a estas pruebas, y como no hay indicios de que Kero hubiera distribuido o creado material de bestialidad después de 2014, no había nada que se pudiera hacer. El concepto de prescripción, al menos a nivel legal, se refiere a, por decirlo de alguna manera, la magnitud en la que algunos crímenes caducan. Esto después de haber pasado cierto tiempo después de haber sido cometido el crimen, y por supuesto varía mucho dependiendo de la gravedad de este. Crímenes graves o felonías, muchos directamente nunca prescriben, y hay otros que prescriben a los 10 años o más. Y en el caso de crímenes menores, dependiendo de la región, pueden ser entre 10, 5 años o a veces incluso hasta menos. En el caso de Kero, al ser considerado un crimen menor, este prescribió apenas a los 2 años. Entonces, Kero es inocente ante los ojos de la justicia. Eso sí, por un tecnicismo único y exclusivamente. No implica bajo ningún concepto que sea verdaderamente inocente o que no haya hecho nada de lo que se le está acusando. Este asunto solamente significa que, por las limitaciones demarcadas por la ley, la demanda y los cargos tuvieron que dejarse de lado. Pero si esta investigación hubiera sucedido en 2016, entonces Kero hubiera sido juzgado por todos sus crímenes. Sin embargo, Kero se apoyó en esta situación para decir que como no lo habían juzgado, implicaba que todas las acusaciones eran falsas y que era totalmente inocente. Y así pasó casi un año más, hasta el 12 de marzo de 2021. Kero publicó en su canal un video llamado Mi lado de la historia,
en donde en la descripción del video comentaba: si has pasado horas viendo videos de odio en mi contra, me debes los 15 minutos que te toma ver este video. Kero menciona que la policía le estuvo realizando un extenso seguimiento al punto en que, después de un mes de intentos, lograron obtener una orden de registro para poder inspeccionar su departamento y confiscaron todas sus cámaras, computadoras y equipo que podría estar relacionado con el caso, pero Kero no da más detalles relacionados sobre esto. Además, insiste en que como su caso fue desestimado significaba que era inocente e insistía una vez más que las filtraciones y los chats habían sido falsificados. Además de cuestionar la legitimidad de la persona que había filtrado las conversaciones en primer lugar, porque si recuerdan, esta persona, Aquila, era un autoproclamado zoófilo y, en palabras del propio Kero, ¿cómo se podía confiar en alguien que admite abusar de animales? Actualmente en los comentarios de este video se pueden encontrar respuestas mayormente positivas, incluso llegando al punto de insinuar que todo fue una conspiración para dañar más la imagen del fandom furry. Pero no faltaron respuestas y videos recalcando las muchas fallas de las justificaciones de Kero, como el hecho de que Kero insistía en que no había evidencia que la policía pudiera usar en su contra, pero a su vez Kero tenía un muy extenso historial de borrar posts, cuentas, imágenes y evidencias en general después de que alguien recalcara las semejanzas entre Kero, los chats filtrados y la cuenta de Dogman en Beast Forum. Por lo cual se sospecha ampliamente que si el recibimiento de su video es tan apabullantemente positivo, es solo porque Kero se encontraba activamente eliminando comentarios que no concordaran con él. Porque en el panorama general de las cosas fue evidente para todos que las explicaciones de Kero eran decir que quien lo expuso es una mala persona y que si de verdad era culpable, ¿por qué no estaba en prisión? Para este punto hay mucha gente que legítimamente tiene sus dudas con respecto a este caso, pero hay muchas más pruebas en contra de Kero que a su favor, pues en general, Kero no suele dar muchas pruebas de prácticamente nada. Para que el caso de Kero fuera producto de una falsificación tendría que ser, sin exagerar, la falsificación más elaborada, extensa y perfecta que el internet haya visto en prácticamente toda su historia. Tendrían que haber demasiadas coincidencias en personas que hablaran exactamente igual que Kero, que vivieran en las mismas regiones durante los mismos periodos de tiempo, que tuvieran un perro exactamente igual con la misma edad y que hubiera fallecido aproximadamente al mismo tiempo, que tuviera sus mismos contactos, los mismos fetiches, los mismos gustos musicales, modismos, edad, que asistiera a los mismos eventos. Básicamente, para que la coartada de Kero tuviera sentido y fuese verdad, tendrían que haber dos personas exactamente iguales, con la única diferencia de que uno fuera un zoosádico y el otro no. Pero a pesar de la apabullante evidencia en su contra, a pesar de haber recibido el rechazo de la propia comunidad furry que repudió sus actos, hoy en día Kero the Wolf es un hombre libre que de hecho sigue activo en YouTube bajo el nombre de Radiance the Wolf. Lamentablemente, esta es una de esas historias en donde el monstruo se salió con la suya. A lo largo del tiempo, este tipo de incidentes han dejado cada vez más manchada la reputación de la comunidad furry, y a pesar de que incluso en este canal las ocasiones que hemos tocado el tema no ha sido en la mejor de las luces, es importante tener en claro que casos como este son el 1 en 1.000.000, la mancha negra en el lienzo blanco, la manzana podrida. Y prácticamente cada vez que una de estas personas salen a la luz, son los propios furries quienes se encargan de exponerlos. En el caso de Kero especialmente, quienes hicieron los mayores avances en encontrar evidencias de los crímenes de Kero fueron miembros de la propia comunidad, justamente para dejar bien en claro que este tipo de conductas no son apoyadas por la gran mayoría de miembros de este fandom. Sin embargo, algo que a lo largo del tiempo he podido presenciar es que los propios furries están de acuerdo en que hay un gran problema en la comunidad con respecto a que este tipo de casos solo se exponen cuando se vuelven algo grande y llega a ojos del público en general, ergo, cuando empieza a afectar la imagen del fandom entero. La verdad, yo siempre he sido del pensar que en el fandom furry hay muchas cosas que se dejan por debajo de la mesa, justamente para no proyectar una mala imagen, y en muchos casos, cuando una figura relevante sale como zoófilo, pedófilo o cualquier cosa del estilo, se maneja de manera muy encubierta, si no es que se ignora completamente, solo para no dar la imagen de que este fandom está lleno de degenerados. Y en casos tan extremos como estos, incluso personas como Aquila, quien lo expuso y es un declarado zoófilo, o la propia Hypnos de Sappho, repudiaban los actos de Kero y sus allegados, justo en el mismo espíritu de tratar de distanciarse de este grupo y estas conductas. Es un problema que el fandom furry ha desarrollado durante años, que no ha hecho más que dañar la imagen de la comunidad, que ya de por sí está sujeta al escrutinio del mundo en general, y que, a menos que exista un cambio de mentalidad, que las grandes comunidades dentro del fandom decidan anteponer el verdadero bienestar de la comunidad antes que tener una buena imagen, va a llevar eventualmente a que alguien tome el lugar de Kero the Wolf
como uno de los mayores monstruos de la comunidad furry. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no dudes en dejar un me gusta y compartirlo. Puedes seguirme en mis redes sociales, especialmente Twitter y Twitch, en donde estamos todas las semanas. ¿Qué fue ese timing? Y si quieres apoyar directamente al canal, puedes volverte miembro para disfrutar de beneficios exclusivos. Además, puedes apoyar mi proyecto de terror Historias desde la tumba en YouTube, Spotify y Amazon Music. Puedes encontrar los links en la descripción. Suscríbete si no lo has hecho. Y como siempre, yo soy Dodgy. Hasta la próxima.